Y el templo de Hathor es el único templo de todo Egipto en el que se pueden ver estos seres. Eso sí, os recomiendo que estéis en forma porque para meterse aquí hay unos huecos y unos pasadizos súper difíciles de acceder. Un dato interesante de este templo es que está alineado perfectamente con la constelación de Orión y sobre todo con la estrella de Sirio. Facciones que tiene, específicamente las orejas. Son curiosas, muy interesantes. Bueno, vamos a adentrarnos a la cripta donde están las dos bombillas, supuestamente. Bueno, el templo de Hathor es la esposa de Horus y es el templo a la diosa Horus, perdón, es el templo a la diosa Hathor, que es la diosa de la fertilidad, la belleza, la danza, el amor y la naturaleza. Lo interesante de este templo es que era un templo utilizado como ritual de curación y rituales místicos que todavía se desconocen. Hay ciertas catacumbas a las que es difícil el acceso y me parece que el acceso está limitado para visitantes, en el que se muestran unos rituales que no se comprenden perfectamente. Y el templo de Hathor es el único templo de todo Egipto en el que se pueden ver estos seres. Algunos teóricos de los alienígenas ancestrales dicen que podrían ser seres extraterrestres. En fin, ahí queda la cosa. Es interesante porque en este templo también se muestra la unión entre dos dioses o la boda de dos dioses que son Horus y Hathor y el nacimiento de su hijo Mamisi, y se muestra por todas partes también, por todo el templo, ¿no? Ahí podemos ver a Horus, Hathor, Mamisis, y eso es Isis. Isis es la madre de Horus. Y curiosamente aquí también, en este templo de Hathor, hay un espacio dedicado a Isis, que es, digamos, la suegra, vamos a llamarlo así, de Hathor, que está allí.
Un dato interesante de este templo es que está alineado perfectamente con la constelación de Orión y sobre todo con la estrella de Sirio, el cual marcaba el comienzo del nuevo año egipcio y también el crecimiento del Nilo para poder hacer las plantaciones alrededor del delta del río. Algo bastante interesante, ya que los escolares y los estudiosos del tema no comprenden cómo puede ser que un templo tan antiguo esté alineado perfectamente con constelaciones. Son ofrendas a la diosa Hathor. Aquí se ve perfectamente. Bueno, uno de los mayores misterios del templo de Dendara son lo que se ha llamado las bombillas. Y es la representación artística de, bueno, según los egiptólogos, es la representación de Horus saliendo de la flor de loto, aunque otras personas, sobre todo las personas que piensan o que creen en la teoría de los alienígenas ancestrales, piensan que son bombillas o aparatos eléctricos. Lo voy a enseñar. Están justamente ahí. Y es curioso porque lo que parece ser una bombilla, un aparato eléctrico, pues representa como una especie de serpiente en su interior. Y por debajo de la bombilla hay como un aparato que parece una bobina de Tesla. Para aquellos que sepan de ingeniería, pues da bastante que pensar, ¿no? Es muy interesante. Luego hay ciertas salas escondidas en las que se desconocen sus prácticas o qué es lo que se hacía en ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, esta escalera que sube hacia ese cuarto. Bueno, vamos a adentrarnos a la cripta donde están las dos bombillas, supuestamente, del templo de Dendera. ¡Wow! ¿Qué pasa, Dios? ¡Qué increíble! Hay que pagar un precio aparte, eso es interesante. Aquí está la diosa Hathor, representada perfectamente. Eso sí, os recomiendo que estéis en forma porque para meterse aquí hay unos huecos y unos pasadizos súper difíciles de acceder. Eso hay que meterse aquí. Ya veis
el espacio que hay para meterse en la cripta. Una cosa pequeñísima. Sí os voy a decir que traigáis siempre dinero en efectivo suelto, porque hay ciertas criptas que está restringido el acceso, como la que hemos entrado antes, y puede ser que os pidan dinerito para entrar. Aunque en la entrada principal se tiene que pagar un extra para ir a la cripta subterránea, y vale por ahí 100 Egyptian Pounds, pero que lo sepáis. Sin entrar en especulaciones, simplemente hay que fijarse en la cara de la diosa Hathor y darse cuenta de las facciones que tiene, específicamente las orejas. Son curiosas, muy interesantes. Este templo tiene muchas similitudes con el templo de Horus en Edfu. Por ejemplo, tiene esta subida a la derecha del templo con estas entradas hacia el cielo. Son muy curiosas. Y esto nos lleva hacia arriba del templo. En esta cripta se describe todo el proceso de muerte y resurrección de Osiris. Esta es la historia de Osiris. Aquí se ve cómo lo asesinan, entonces lo matan, lo descuartizan, y aquí es donde empieza ya el proceso de intentar volverlo a la vida, en el que se reúnen intentando buscar las partes de los cuerpos, Isis y Anubis, pero no encuentran el falo, y luego ya, este es el proceso de la resurrección, intentan despertarlo, usando sus poderes, los poderes mágicos que tenía Isis, intenta devolverlo a la vida, con la ayuda de, no se sabe qué es eso, tecnología. Esto se vio antes cuando vimos las bombillas. Y ya finalmente, aquí se ve cuando resucita o lo intentan devolver a la vida. Veis aquí ya cómo se despierta. Ese es Isis, ese es el Ankh, el símbolo de la vida eterna, de la resurrección. Y aquí este es Osiris ya resucitado y devuelto a la vida. Aquí están las escaleras para subir, las antiguas escaleras que ya se han caído, pero esas eran las escaleras para subir. Curioso cómo son bloques que salen de la pared y cómo se ven todos los dioses subiendo las escaleras hacia arriba, y arriba, ese que está ahí arriba es Thoth, el escriba, el que trajo todo el conocimiento al antiguo Egipto. من المعبد نفسه يعني بدي اخرج على جنب يعني لا مفيش حاجه
Bueno, nos hemos quedado un buen ratazo, por lo menos 2 horas y media. Ya las excursiones han ido y la verdad que el templo me ha impresionado para bien. Lo bien conservado que está y cómo se ve todavía el color en las pinturas, sobre todo en el techo, es precioso, es hermoso. Así que bueno, nos quedamos con esta imagen tan bella del templo de Hathor en Dendera. Esperamos que os haya gustado el vídeo y bueno, si os gustó, like, suscribid y compartid. Un abrazo y hasta pronto.